Ok, jóvenes, entonces lo de hoy es la concordancia, que se puede definir como ese recurso de las lenguas que te permiten marcar una relación gramatical entre los constituyentes. ¿Sale? ¿Cómo es este proceso o cómo es que se lleva a cabo en todas las lenguas o en cuáles, por ejemplo? Solo se lleva, o bien es una característica de las lenguas que se les llama flexivas. ¿Se acuerdan cuando les explicaba que, por ejemplo, cuando dices, si yo digo, estás anotando, exactamente no saben a quién me refiero, si a Lucero, a Cristal, a Alfredo, a Roberto, a Londra, o sea, no se sabe quién, pero sabes, o sea, saben que me estoy refiriendo a alguien más. No es como que yo me pregunte a mí, sino que sabes que es un tú. Si decimos estamos platicando, sabemos que somos un nosotros. No sé si recuerdan esa parte donde les dije, pues es que el verbo tiene mucha información, ya que te dice quién es, cuándo y en qué momento se está llevando a cabo una acción. Esas son las lenguas flexivas. Entonces, la concordancia es una característica de este tipo de lenguas, sobre todo también en las lenguas indoeuropeas. ¿Cuáles son las lenguas indoeuropeas? Español, italiano, francés, todas estas que vienen de las lenguas romances y el proto-romance, por ejemplo. ¿A qué cosa afecta? Entonces, una característica de las lenguas flexivas que afecta a alguno de estos rasgos. Primero, al género gramatical, también puede ser al número gramatical, al caso, que los casos, por ejemplo, se dan mucho en latín, se dan mucho en alemán, y a la persona gramatical. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo vamos a saber qué es la concordancia? Por ejemplo, al género. Nosotros en español, ¿cuántos géneros tenemos? Tenemos el género femenino y tenemos el masculino en nuestra lengua, sin caer en ideales de género. Sabemos que todo aquello que termina en A es igual generalmente a algo femenino, ¿cierto? Por otro lado, si termina en O, sabemos que es igual a que sea masculino. Más o menos esa es la regla, ¿no? Del español. Entonces, por ejemplo, en nuestra lengua no está permitido decir cosas como a ver, vamos a pensar en un ejemplo. Siempre decimos la mesa está en la sala. ¿Vale? Sabemos que mesa es femenino, sala es femenino, por las famosas terminaciones. Entonces, al saber que tenemos un sustantivo femenino y enseguida es singular, es decir, solo es uno, el artículo que lo va a anteceder, es decir, la, tiene que coincidir por género con este sustantivo. O sea, no podemos decir cosas como el mesa está en los sala. O sea, fuerza debemos meter un artículo femenino si vamos a hablar de un sustantivo femenino. Lo mismo al revés, si estamos hablando de un sustantivo masculino, tiene que ir el artículo masculino, a menos que sea como caso indefinido, pero ese ya tiene que ver justamente con los casos gramaticales. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el mesa está grande, y hay un error aquí, se le llama que es un error de discordancia. Cuando tú escuchas que las personas conjugan mal, por ponerlo entre paréntesis, o se equivocan con los artículos, se le llama que es una discordancia, ¿no? Lo contrario a la concordancia. Ahora, número gramatical. ¿A qué creen que se refiere el número gramatical? ¿Qué cosa será? Si en el género tenemos femeninos y masculinos, entonces en el número gramatical, ¿qué cosa irá? De lo que hemos visto en gramática.
¿qué números tenemos? No de 1, 2, 3, sino cuando estamos hablando de personas, por ejemplo. Primero, así, primero, No segundo. tendrían las... Puede ser lo de plural y singular, ¿no? Ajá, así es, Cristal, perdón. Solo tenemos plural o bien, bueno, singular o bien plural. Y sabemos que la S siempre va a ser o equivale a la marca de plural. Otra vez, plural. ¿Sale? Vamos por la misma idea. Si nosotros decimos los alumnos están estudiando en línea, esta marca de, bueno, esta S es la marca de plural. Sabemos que es más de uno. Por lo tanto, el artículo también debe de ir en plural, ¿sale? Y no solo en plural, sino que más si estamos hablando de masculino porque está marcado aquí la O. También tu artículo debe de estar en masculino y en plural porque este es tu sustantivo. No podemos decir las alumnos o el alumnos porque entonces suena extraño y ese es una marca de discordancia, ¿sale? Y aparte de que el número gramatical se va a reflejar en el sustantivo, se va a reflejar en el artículo, también tienen que ponerlo en el verbo, ¿sale? Porque no podemos poner los alumnos está estudiando. Aquí en este caso, ¿cuál es el verbo? ¿Están o estudiando o están estudiando? ¿Cómo lo marcarían ustedes? ¿Cuál es el verbo? ¿Están estudiando? Están, ¿no? Sí. Están estudiando, como dijo Sari, o sea, es todo esto. Esto es una perífrasis verbal, recuérdenlo muy bien. ¿Por qué es una perífrasis verbal? Porque el verbo están, está conjugado y este está en su forma no personal del verbo. Al final, el verbo que rige o el verbo que más pesa en este ejemplo es están. Por eso la marca del plural va a reflejarse en este verbo. Los alumnos están estudiando. No puedes decir los alumnos estoy estudiando o los alumnos está estudiando, porque nuevamente se da esta discordancia, ¿sale? Y entonces, Pero hay países donde utilizan, por ejemplo, la sartén, ¿no? Dicen a veces así. O bueno, así lo dicen. ajá, porque aparentemente lo ideal es decir la sartén. Oh, Tomas el mango por la sartén, ¿en tomas serio? la sartén por el mango, yo estoy aquí cambiándole. Ajá. Luego a veces lo que hace es que qué es lo ideal, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con agua, ¿no? Tenemos agua. Aparentemente, por terminar en A, estamos hablando de un caso femenino, ¿no? Si seguimos esta regla de la concordancia, entonces estaríamos diciendo que si se habla de este sustantivo femenino, debe de ir un artículo femenino, ¿sale? ¿Será Entonces, la agua? decir la agua. Oh, ¿Ya vieron que hasta Word me lo cambió? Entonces, en este caso, ¿por qué decimos el agua si estamos hablando de un sustantivo femenino? ¿Y por qué nos pone un artículo masculino? Si no iría, ¿no? Por regla no va. Porque dos vocales alargadas no las podemos pronunciar. Si tú dices esto, la agua, te va a costar decirlo, la agua. Se va a generar esta idea de una cacofonía, ¿no? No lo podemos decir, entonces te lo va a cambiar a el agua. Y a veces con las palabras pasa así, o bien por cacofonía o porque nos cuesta pronunciar las vocales alargadas, o bien porque por estilo, más bien por estilo como por estatus, ¿no? O sea, nunca digas el sartén, ¿no? El sartén está caliente. No, se escucha más fifí decir la sartén está caliente. Muchas veces también por eso lo hacen. ¿Sale, niños? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Me regreso en algo? no. No, Miss. Hay casos en los que, por ejemplo, suene bien y esté mal,
los ejemplos que nos dio, pues luego podemos detectar así como algo está mal, ¿no? Pero ¿a poco hay casos de, pues que no estén a simple vista para esto? A ver, déjeme pensar en uno, porque sí debe de haber, ¿eh? A ver, veamos. Es que ¿saben qué ejemplo sí se me ocurre ahorita con esta idea de el lenguaje, ¿cómo lo llaman? Inclusivo, ¿no? Es lo único que sí se me ocurre. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un médico, sabemos que es un sustantivo masculino, ¿no? Nuevamente tenemos la terminación O. Entonces, por regla, dirías el médico me atendió en el consultorio. Y sabemos que estamos hablando de un médico, ¿no? Sin embargo, ahorita con esta idea de lenguaje inclusivo, si se trata de alguien que es mujer, muchas veces ponen la médico, me atendió en el consultorio. Entonces, este artículo te va a indicar que se habla de una mujer, solo que se dice médico porque, digamos que por purismo de la lengua no puedes decir la médica. La médica me atendió en el consultorio, la arquitecta, ¿no? En algunos casos pasa así, por ejemplo, no sé si lo han escuchado que digan, no, es que voy a ir con la médico, ¿no? Pero ese la te indica que estamos hablando de una mujer. Es uno de los casos que se me ocurre al menos entre artículos y sustantivos, por ejemplo. Eh, ¿En qué otra cosa? Cuando les explicaba el habemos, por ejemplo, ahí también, bueno, ahí más bien porque no existe el verbo como tal, pero sí, por ahora se me ocurre solo ese. Igual al rato tendría que investigar ahí en San Wikipedia a ver qué ejemplos me encuentro, pero sí, ahorita se me ocurre nada más ese, Roberto. O en el transcurso de la tarde seguro se me ocurre alguno. Simón, porque pues, es que, por ejemplo, si en el examen así, pues igual uno suena normalón Ajá. y no es. Pero si son la mayoría así, pues no creo que haya gran problema. Porque igual a mí se me ocurren ejemplos, pero en oraciones. Y es cuando, a ver, compré dulces y se los regalé a mis alumnos. Muchas veces en lugar de decir, a ver, lo escribo para que lo tengan más presente. Compré dulces y se los regalé a mis alumnos. Muchas veces cuando estás en el habla diaria como que no te das cuenta y tanta cacofonía nuevamente como que te produce la sensación de que estás diciendo algo raro y entonces cae la gente en la idea de decir compré dulces y se los regalé a mis alumnos. Pero ¿a quién está haciendo referencia? A los dulces, ¿no? Ajá. Ahora si digo compré dulces y se los regalé a mi hermano. También hay unas que dicen la profa, ¿no? ¿La profa? Dice, no la profa, sino profa. Bueno, habían varios que decían así. ¿Profa? Cuando me digo profesora, ajá, profa. Ah, sí, porque es como que la abreviación, profa o profe. Como decirle arqui o doc. Pero sí está bien. Sí, porque es como de profesora o profesor, profa o profe. O sea, no hay bronca. Ahí, por ejemplo, lo que sí cambia es, una vez lo escribí, de hecho, el docente nos está dejando tarea, o decir la docente nos está dejando tarea. Pasa lo mismo que el caso con médico. La o él te indica para marcar el género de la persona que ejerce la profesión, en este caso. Ok. De los casos, ¿no? La arquitecto, ¿no? Que arquitecta luego suena medio extraño. Pero pues bueno, ya las feministas ya están incluyendo esta idea, ¿no? No sé si en algún momento nos va a alcanzar. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Los casos, ¿alguien ha escuchado hablar de estos casos? No. Así, caso gramatical como tal, no. Es que hay casos morfológicos y hay casos sintácticos.
y hay casos abstractos. Entonces sí está como que Oh, fuck. bien extraño, ¿no? Pero en sí tenemos nominativo, dativo, acusativo y hay otro. Esto también se ve mucho en lenguas como el latín o el alemán. De hecho, en el latín se tienen que declinar algunas palabras, ¿no? Como para conjugarlas. Y en alemán lo mismo, están muy presentes. Cuando aprendes gramática en alemán, entonces es muy de aprender estos casos, ¿no? En español los hay, pero les digo, hay morfológicos, hay sintácticos, hay abstractos. Entonces, va a ser como que todo un rollo. Y finalmente la persona gramatical, ahora sí lo que decíamos hace ratito, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos en español? Tenemos a la primera, que soy yo, la segunda, que eres tú, y la tercera, que es él o ella, ¿no? Y aparte tenemos su singular y su plural. Yo, ¿cuál es el plural de yo? De la primera persona de plural. ¿Qué? ¿Mando? La primera persona en plural, si en singular soy yo, en plural, ¿Nosotros? nosotros. Si la segunda Mono. es tú, Ustedes y ellos. y Ustedes. finalmente Ellos. también cuando Oh, estamos haciendo qué este loco. tipo de oraciones, usamos las personas lo mismo, ¿no? Tenemos que decir a fuerza, yo estoy dando clase. No podemos decir, tú estoy dando clase. Como tampoco podemos decir, nosotros estoy dando clase. Porque no concuerda ni la persona con la flexión verbal ni con todo lo demás. Y este es el caso de la concordancia, ¿sale? Cuando está ese error, entre comillas, se le llama discordancia, ¿no? Que decimos, el mes está grande, el alumno se está estudiando, tú estás dando clase. Cuando ven que no hay una relación entre el artículo, el sustantivo y el verbo, se le llama discordancia. Ahora, nosotros somos hablantes nativos, entonces no vamos a ponernos a pensar como de, ay, a ver, es un sustantivo femenino, es más animado, entonces va a poner, o sea, no. Sinceramente nadie se pone a hacer eso, ¿no? O sea, al final lo que nos interesa es saber el mensaje, pero como que sí te va a sonar algo raro, ¿no? Como de, ah, caray, como el ejemplo que dice Roberto, ¿no? Sartén, el sartén o la sartén. Te surge la duda, pero al final todos decimos, es más práctico decir el sartén está caliente, no te vayas a quemar. Casi nadie dice, la sartén está caliente. Es más bien un registro un poquito más cuidado, ¿sale? Entonces sí, o sea, como nativos les digo, no nos vamos a poder a pensar, más bien nos hace como que ruido, por así decirlo, y ya, pues a nivel profesional, obviamente, como que sí estamos ahí escuchando a ver qué es lo que dicen, y ya es como vemos estos casos de discordancia. ¿Sale, niños? ¿Dudas hasta acá? No, creo que no. No. Teníamos un compañero que se apellidaba Mesa. Ah, sí, Ahí sí aplicaba a veces. el mesa, ¿no? El Mesa. Ajá, le decíamos el Mesa. Ajá, pero vean que entonces ya mesa se va a escribir, va a cambiar la ortografía. ¿A qué me Sí. refiero? A que ahora tenemos que decir, en mesa está platicando, ¿no? Ajá. Y entonces, así, ortográficamente, si tú me muestras esto, si estuviéramos en una clase y todos sabemos quién es Mesa, por ejemplo, y mandan ese mensaje al grupo de WhatsApp, nosotros sabremos que se refieren a su compañero que está en el chisme, ¿no? Y no presta atención. Pero si supongamos que alguien más entra y nada más escucha decir, no, pues es que el Mesa está platicando, van a decir, bueno, pues ¿qué clase de maestra tiene, no? Tu oración no tiene sentido, como que el Mesa está Ajá. platicando. Entonces sí, chicos, son como que esas, como que ese tipo de detalles, ¿no? Pero en fin, Sí. todo quedó claro. Sí.
¿Vamos bien hasta acá? Bueno, pues con esta idea de la concordancia y la discordancia terminamos con el primer tema. Vámonos volando al otro, si no, Simón. para estar avanzando, si no van a decir que no estoy haciendo nada. Como se acordarán, les voy a proyectar su temario, bueno, es el calendario que nos mandaron para nuestras actividades, por eso lo van a ver medio extraño. Yo creo que ahorita lo vamos a dejar al final. Está bien padre, pero sí lleva más explicación y tiene que ver un poquito más con filosofía. A ver si en Filos, en algún momento, si la vida nos lo permite, si hago un espacio para explicarlo. Entonces nos vamos como tal a los conectores para ver la situación de parataxis e hipotaxis, que es más bien la coordinación y la subordinación en las oraciones, ¿sale? Entonces vámonos al segundo tema. Igual si necesitan ahorita como a las 2:30 me recuerdan mandarles la presentación de modernismo, ¿no? Igual si necesitan este apunte de razonamiento verbal, me lo piden y pues ya se los doy. Sí. Una conectora. Ajá, muy bien, los conectores, ¿no? Entonces, ese es el otro temita. Una de las actividades que también les dejé den un segundo porque ya me mandaron el código de la otra clase estos niños. Denme chance. Ay, espérame. Estos niños de segundo, ¿de cuándo acá les importa ver sus clases? Ya están. ¿Ya está el código? F. Listo, ya les dije. Es que mi Cindy me avisó que está ocupada grabando su audio. Bueno, entonces, ¿quién anda rayando mi pantalla? Entonces, vamos a lo que sigue. Ahora, yo les explicaba, les pedí uno de sus trabajos que ya investigaron, ¿no? Las cuestiones de hipotaxis y parataxis, que es más bien la subordinación y la coordinación en las oraciones. No sé si lo recuerden más o menos. ¿Cuáles son los conectores del discurso? ¿O qué es un conector? ¿O cómo lo entienden ustedes? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué saben? Por ejemplo, que son temas que se ven desde secundaria, pero a veces no. Confío, no me acuerdo. Cuando tú estás, perdón, ya mandé ya mis tuturados. Cuando tú estás redactando un texto necesitas justamente conectar o hilar tus ideas, ¿no? Porque si no los conectas o si no hilas esas ideas, parece que estás haciendo un listado del mercado. Por ejemplo, porque está en rojo. Vamos a hacer aquí un mini texto. A ver, los alumnos estudian en línea, ¿no? Los maestros organizan las actividades. Como un temario, ¿no? Sin conexión. Los directores dirigen. ¿Cómo se dirigen? No se sabe. Los directores
las reuniones, Sí. en las clases, se escucha de todo. Entonces, si se dan cuenta, parece que es un listado como temario, como una lista del mercado, ¿no? Entonces, justamente la idea es conectar oración tras oración. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de esos conectores del discurso. Pero esos mismos conectores te permiten hacer una relación de coordinación o subordinación, o bien de hipotaxis, que es la subordinación, o la parataxis, que es la coordinación. ¿Qué significa coordinar, subordinar? A lo único a lo que se refiere es la relación entre las oraciones. Ya en esta parte del temario del curso, ya deben de saber que una oración simple es aquella que tiene solo un verbo y una oración compuesta es la que tiene dos o más verbos, ¿sale? Porque a partir de aquí se empiezan a generar las relaciones de coordinación o de subordinación. Entonces, nos quedan 10 minutos. Podemos decir, los alumnos estudian en línea mientras los maestros organizan las actividades y los directores, por ejemplo, planean las reuniones. Punto y coma. En las clases se escucha de todo. Y ya vieron que ya estábamos armando un discurso. Los alumnos Sí. estudian en línea mientras los maestros organizan las actividades y los directores planean las reuniones. Punto y coma. En las clases se escucha de todo. Entonces ya vieron cómo hasta estamos haciendo un mini texto con esas oraciones que me acabo de sacar de la manga. Los signos de puntuación muchas veces también generan relaciones entre las oraciones, solo que cuando utilizan signos de puntuación para separarlas, como en este caso se le llama que es una, se me fue, yuxtaposición. Es una yuxtaposición cuando tú utilizas estos signos de puntuación, ¿sale? Y así es como vas haciendo los textos. ¿Una qué, Miss? Yuxtaposición. Ahí está escrito. Ay, me faltó la X. Ah, ok, gracias. Yuxtaposición, ¿sale? Ya vieron que de esas 1, 2, 3, 4 oraciones que puse enlistadas ya sacamos un pequeño texto, que tal vez no tenga tanto sentido, pero pues sí, ya vieron cómo lo vamos formando. Incluso podemos estar, así como los estoy viendo, podemos seguir haciendo oraciones, ¿no? Cristal anota en su libreta. Roberto está pensativo. Alondra usa lentes. Con oraciones tan sencillas, Sari acaricia su cabeza. Alfredo no activó su cámara. Miss, Aquí ¿cómo ando, era lo de esta posición? Lucero escribe. Ahí tenemos otras 2, 4, Ah, 6. chale, sí lo puso. Tenemos otras 6 oraciones. Y podemos seguir haciendo nuestro texto, solo pensando en cómo lo vamos a unir. Por ejemplo, en la clase se escucha de todo. ¿Cómo puedes unir ahora? O puedes empezar justamente, Cristal, anota en su libreta, coma. Sería por ejemplo, ¿no? Roberto está, por ejemplo, Cristal está en su libreta, anota en su libreta, coma, Roberto está pensativo. Y así vamos uniendo cada oración para crear un texto. De esto se trata la idea de los conectores. Mañana, entonces, en razonamiento verbal ya veremos más a fondo qué es la hipotaxis y qué es la parataxis. Y tengan ya desde ahorita bien presente que las oraciones simples llevan un solo verbo, como aquí. Usa, acaricia, activó, escribe. Y las oraciones compuestas llevan 2 o más verbos. ¿Sale, chicos? Estos son los dos. Sí. Ya vieron que sí estaba sencillo. Según yo en 5 minutos, pero no.
explicárselo bien, ¿no? Si no. Lo de la yuxtaposición, ¿cómo era su definición? Por así decirlo. Cuando unes las oraciones a través de un signo de puntuación. Ok. Vale, pero eso es igual mañana ya más a fondo se los explico y ya checamos este ejemplo. Ya no les pregunté si les dejé tarea, ¿verdad? De identificar modificadores del sujeto y del predicado, ¿no? No. ¿No? ¿No les dejé? No, no No. es cierto, olvídenme. Ya no sé ni No lo lo que haga. No, Por dos. con los ejemplos que vimos, creo que ya. Y ya entonces con esto, niños, y les repito, mañana vemos hipotaxis y parataxis, ¿sale? Que sería el otro Sí. tema vean, del segundo subtema. Y ya nos vamos a cohesión textual. La cohesión textual es lo que acabo de hacer ahorita en esas, ahora con esa F, en esas oraciones fue lo que hice, la cohesión textual. Y ya lo vamos a checar también mañana, si no ya hasta el martes. Sí. Y lo del párrafo, que nada más es ir viendo párrafos, sus ideas, eso también les va a ayudar para los exámenes de admisión. También es algo. Ay, sí. No, terrible. Entonces, hasta acá llegamos con la clase de ahorita. Voy a dejar de compartir el archivo de Word. No lo hagan. No lo hagan. No.